Déjeme iniciar diciendo, por 20 y tantos años fui migrante en Estados Unidos. Hay muchos que quieren golpearme y dicen, es que tú, ¿con qué cara, con qué autoridad moral hablas de los programas sociales si vives en Estados Unidos? Bueno, tengo 2, 3 años o más viviendo en México. Está bueno que no les anuncien dónde, pero me la he pasado de la Ciudad de México a la Sierra de Oaxaca, a Huatulco, en Sonora. He estado por todos lados, en el norte, en el sur, en el centro. Y desde aquí quiero decirle a nuestros héroes y heroínas, allá en Estados Unidos sobre todo, a mis paisanos, con los que he convivido y con los que no he convivido, pero que merecen todo mi respeto. Esas personas que hoy, en medio de la nieve, en medio del frío que cala hasta los huesos, en zonas, por ejemplo, como Wisconsin, Indiana, Chicago, Illinois, quiero decirles que tienen todo nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro compromiso para seguir poniendo en la mesa del debate acá en México los temas que a ustedes les afectan, les preocupan o les benefician. Por eso, con esa buena vibra, déjeme iniciar rescatando estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el récord en remesas de este año. Ustedes, desde Estados Unidos, así como mantienen a Sin Censura, así como Norma Aguilar, así como Roberto en Chicago, así como la gente que continuamente estoy agradeciendo, así como don Pablo Hernández, honorable trabajador de la construcción, con Petra, su esposa, con su familia, nos mantienen firmes en Sin Censura. Así quiero decir que millones de paisanos están generando solidez en la Cuarta Transformación. Si antes, por necesidad, enviaban sus remesas para la mamá, para la esposa, para los hijos, porque uno se va a Estados Unidos o se va al extranjero y siempre con el gusanito de querer regresar. Yo lo sé, uno vive en dos lados, con un pie en un lado y en el otro, y por eso tal vez la India María decía que ni de aquí ni de allá, porque está uno allá soñando con el pueblo, con el barrio, con la raza, y uno sale de acá buscando generar los recursos para que estudie nuestra hija, nuestro hijo, para poderle construir la casita a nuestra madre, para poder mantener a la esposa, a la familia. Bueno, todos ustedes, en algún momento se los dije y me tildaron de exagerado muchos, me criticaron, me tiraron hasta con la cubeta. Les dije, para que ocurra la Cuarta Transformación, para que la Cuarta Transformación sea una realidad, tendrá que venir la mano con mayor capacidad económica desde el extranjero, que es la mano de los héroes y heroínas que reconoce el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos dirán, oye, pero se queda en el discurso. Bueno, tal vez ahorita está en el discurso, pero presionemos constructivamente para que ese reconocimiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador se traduzca en más y mejores servicios en consulados, en justicia para los paisanos y paisanas. Por ejemplo, yo no quito el dedo del renglón y espero que algún día a los paisanos que deciden regresarse de Estados Unidos con sus cositas no les cobren los impuestos por menaje, los impuestos por introducir que su televisión, que su refrigerador, que su estufa a suelo mexicano. Si ya pagaron impuestos en Estados Unidos,
no tendrían por qué pagar acá por situación de aduanas o estas cosas. Este es nuevamente el reconocimiento que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a los miles de millones de dólares que está aportando el mexicano y la mexicana, que pone en alto el nombre de su familia, el nombre de su pueblo, el nombre de su estado, el nombre de México, sobre todo, insisto, en la Unión Americana. Vaya, con estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, un humilde saludo desde esta trinchera independiente a la gente que se la parte en la construcción, que se la parte en las lecherías, que trabaja en las granjas, que trabaja en los campos agrícolas, que se dedica a la pizca de fruta, de verdura, a la gente que arriesga su vida limpiando las ventanas en los rascacielos de Nueva York, de Chicago, solo por mencionar dos ejemplos. A la gente que hace famosos los restaurantes chinos, los restaurantes italianos, los restaurantes de sushi, los restaurantes, usted dígame, detrás, en las cocinas, ahí está un paisano o una paisana rompiéndosela. Saludo a los lavaplatos, saludo a los meseros, saludo a todos. Ustedes saben, si me han seguido la carrera, ustedes saben que estoy ahí con ustedes, porque mucho se puede decir, pero las acciones son las que hablan más por uno. Ahí he estado en las marchas proinmigrantes, ahí me he dejado arrestar en Washington haciendo desobediencia civil, pidiendo una reforma migratoria. Hoy me levanté muy emocionado porque ayer leía que se rompía récord de remesas y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo retoma en la mañanera. Échelo, Ceci. Récord este año. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en nuestros pronósticos íbamos a llegar a 50,000 millones de dólares? Pues no, vamos a pasar. Este es el dato del Banco de México de noviembre. Hasta aquí, 38% con relación al año pasado, al mismo mes. Y ya tenemos estimados, porque tenemos un mecanismo en el que podemos hacer una proyección y casi no nos equivocamos. Y estamos considerando que vamos a estar en diciembre en 4,800 millones de dólares. O sea que en total, este año o el año pasado, vamos a estar con una suma en remesas de 51,634 millones de pesos, lo que significa un incremento con relación al 2020, 51,634 millones de dólares, sí. Estamos hablando como de 1,200,000 millones de pesos. Si hago bien las cuentas. Esto es lo que aportan nuestros paisanos, los héroes, las heroínas. Entonces, esto significa, con relación al 2020, un incremento del 27%.
hablando en términos beisbolísticos, que por cierto está ya la final de la Liga de Béisbol del Pacífico y le deseo que le vaya bien a Guasave. Pero hablando en términos beisbolísticos, esto es lo que nos sacó del hoyo. Eso llega a más de 10 millones de familias mexicanas abajo. Una pregunta, señor presidente. Si los héroes y heroínas que se la parten en el extranjero, sobre todo desde Estados Unidos, han sacado del hoyo a México, ¿no se merecerían, por ejemplo, un mejor trato en consulados y embajadas? Por ejemplo, que no se les cobre la matrícula consular, señor presidente. Digo, todavía tenemos algunas instituciones, algunas autoridades en México que están bien pendejas o que les falta concientización, educación sobre la matrícula consular porque no la aceptan. Cuando viene el paisano a visitar a sus familiares, no la aceptan como identificación válida. Y para el paisano que no puede venir para acá, allá en Estados Unidos, la matrícula consular muchas veces es la única forma de identificarse. Yo pregunto, señor presidente, ¿sería mucho pedir que la matrícula consular se entregara gratuitamente a los paisanos y paisanas en Estados Unidos? ¿Por qué no? Con mucho respeto, hacemos caso a las innumerables denuncias, señor presidente, de extorsiones y mordidas que siguen cobrando autoridades en este viaje largo que hacen los paisanos desde Estados Unidos a sus lugares de origen. No estamos libres de mordidas y no estamos libres de extorsiones de la misma autoridad. Ojalá que también los paisanos se comprometan con la transformación, y yo sé que es muy engorroso, yo sé que hasta peligroso, pero que no nos quedemos callados y hagamos la denuncia correspondiente con la autoridad correspondiente, con la confianza de que las cosas están cambiando en México y de que no se van a quedar así nada más porque sí las cosas. Señor presidente, creo que también se tiene que hacer una valoración de lo que gastan consulados y embajadas en las residencias, por ejemplo, ¿no? Yo insisto que México, en Chicago, tiene su residencia consular oficial en uno de los edificios más lujosos, salvo que don Marcelo Ebrard ya haya cambiado las cosas y no nos haya avisado. Pero la última vez que revisé la residencia oficial del cónsul estaba en el edificio donde vivía Oprah Winfrey, una de las mujeres más famosas y ricas de Estados Unidos, amiga de Barack Obama, la reina del talk show, ahí en la Water Tower, una de las zonas más exclusivas de Chicago. Señor presidente, si los héroes y heroínas están sacando del hoyo a los mexicanos, insisto, no se merecerían regresar cuando ellos lo decidan, porque a lo mejor por fin muchos dicen, este es el momento para regresar. Sí hay inseguridad, sí hay homicidios, sí hay cosas por mejorar, pero quiero regresar como algún día Vicente Serrano regresó a buscar vivir el sueño mexicano. Si ya vivimos el sueño americano, queremos regresar a vivir el sueño mexicano. ¿No habría manera, señor presidente, que no les cobren por su homenaje? Que no les cobren por lo que traen en sus camionetas, el refrigerador, la televisión, la estufa. Creo que sería, en los hechos, un reconocimiento
para ese héroe, para esa heroína que está sacando del hoyo a nuestro país. Y que no se le siga viendo, no estoy diciendo que esa sea la intención del presidente, pero que no se le siga viendo al paisano, o que el paisano no se siga sintiendo como un signo de pesos o de dólares, allá y acá. Porque allá, le recuerdo, señor presidente, que a pesar de que es muy su amigo, o fue muy su amigo Donald Trump, o es muy su amigo Joe Biden, los paisanos pueden declarar impuestos, pero no necesariamente reciben algún incentivo de impuestos por su trabajo, por lo que pagan, porque no tienen documentos muchos. Si no hay reconocimiento a su trabajo en cuestiones de impuestos en Estados Unidos, habría manera que poco a poco se le vaya reconociendo en los hechos, insisto, al paisano acá en México. Tal vez una campaña de concientización y de educación en instituciones y en el propio gobierno para que la identificación para votar con fotografía que sacan los paisanos en Estados Unidos también sea reconocida en México, porque hay muchas personas que se han quejado a través del chat y a través de mensajes que recibo de que llegan ellos muy contentos con su identificación para votar con fotografía a México y les dicen que no se las aceptan porque es gringa. Hágame usted el favor. Y si no es mucho pedir, presidente, ya que estoy como escribiendo mi cartita a los Reyes Magos, ¿no sería mucho pedir, presidente, que en la reforma electoral, que esperemos llegue, también se plasme para que de una vez por todas ocurra el reconocimiento pleno de los derechos políticos y electorales de los mexicanos en el exterior? Porque por culpa de ese cabrón que tenemos en el INE como consejero presidente, Lorenzo Córdoba, los paisanos siguen batallando para votar en los procesos en México. Perdón que me haya extendido, mi querido Toño, pero te saludo con este tema. Es más, no lo pensé, no lo planeé, sale del corazón cuando el que habla sabe de primera mano de lo que habla. Y asumimos estos temas porque tú vives allá, porque yo he vivido allá, porque sabemos de estos temas, con mucho respeto para esos medios, sobre todo tradicionales, que no tienen ni puta idea de estos temas que estamos señalando y que solamente hablan de los paisanos cuando se mencionan cifras, y el paisano, la paisana, es mucho más, creo yo, con mucho respeto lo digo, que los más de 50,000 millones de dólares que envían en remesas, y mucho más que un número, un porcentaje, cuando se habla de la población mexicana, mexicanoamericana en Estados Unidos, Toño. Así es, Vicente, ya han intentado lucrar desde los medios de comunicación tradicionales con el tema migrante, con el tema de nosotros acá en Estados Unidos. Desde ya varios años el periódico Milenio lo intentó, lo ha hecho también La Jornada, lo han hecho varios medios. Hay algunos remedos de medios que son plataformas políticas como Latinos, que esa fue la idea que quisieron implantar y luego no lo pudieron sostener, el decir que generaban todo esto desde Estados Unidos y luego pues, se les cayó el teatrito claramente. Pero esa es la realidad. El utilizar simple y sencillamente a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, como fueron utilizados por los gobiernos de otros sexenios. Te saludo con mucho gusto y con mucho orgullo desde el medio oeste de la Unión Americana como otro mexicano aquí, que está en este país, en esta que no es su tierra. Con mucho gusto te saludo desde Kansas City, una tierra con muchos paisanos, tanto del lado de Missouri, pero especialmente en Kansas. Me siento muy identificado con este inicio que le das a nuestra transmisión, especialmente por lo que planteas
y lo que se planteó en la conferencia de prensa mañanera. Pero sí quiero insistir en algo que la doctora Leticia Calderón Chelius nos ha planteado una y otra vez en nuestras transmisiones, que las remesas no se reflejan en votos, las remesas no se reflejan en poder o en empoderamiento de nosotros como comunidad. Tenemos que sacar eso adelante. Hace algunas semanas le planteábamos el caso de un señor muy luchón que conocí yo en Washington, D.C., y que junto a otros oaxaqueños están organizándose para apoyar a su comunidad en el traslado, por ejemplo, de las personas que pierden la vida, de los mexicanos que pierden la vida en los Estados Unidos, entre tantas otras cosas. Creo que tienes mucha razón al hacer esta solicitud con mucho respeto al gobierno de México. El presidente lo acaba de decir. Los paisanos en los Estados Unidos sacaron del hoyo a México. Hay mucha gente que no les gusta este planteamiento, pero es cierto y es verdad. Con esa mano invisible de los mexicanos enviando sus remesas a sus familias, pusieron un circulante fantástico en nuestro país, en México, que lo sacó adelante en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Estamos hablando de 51,634 millones de dólares de circulante en un año, imagínese usted, ¿no? Y todavía fue un incremento de lo mucho que se mandó al comenzar la pandemia en 2020, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras mucho mayores, cifras que tendrían que ser un sartén por el mango para la exigencia, para exigir que los consulados hagan su trabajo. Y yo quiero insistir con eso. Hay consulados en los que hay muchas quejas y etcétera, pero me ha tocado ver que lo que falta es manos, que no falta la intención de muchos funcionarios que están ahí, que lo que falta son manos, apoyo desde el principio, y que los cónsules, que los embajadores, pues no ganen la millonada, no tengan esas casas lujosísimas en todas partes, que ese dinero se utilice verdaderamente para hacer de esos consulados y embajada defensorías absolutas aquí en los Estados Unidos. Fíjate, Vicente, a mí se me ocurre con mucho respeto, se lo voy a decir al presidente López Obrador, que en esta intención que él tiene de que México esté orgulloso de sus valores culturales que han salvado siempre a nuestro pueblo, de sus valores culturales, de su gran fuerza cultural, que en lugar de gastar tanto dinero en las residencias de estos cuates, de los cónsules y del embajador, se utilizara ese dinero para tal vez algún tipo de organización gubernamental de México que impulse la cultura acá, que busque que nuestros jóvenes, nuestros hijitos, que son mexicanos estadounidenses, que nacieron acá en Estados Unidos, se sientan orgullosos de ser mexicanos acá en Estados Unidos. Es una consigna que tiene el presidente, que en algún momento nosotros como mexicanos que ya podamos votar y etcétera, podamos definir qué es lo que está a favor y en contra de México. Por ejemplo, en la reforma migratoria, que nos demos cuenta de quiénes son esos legisladores que nos jugaron el dedo en la boca una y otra vez y que no votaron por nosotros, que votaron en contra de México y que nuestros hijos sepan de esto. Y yo creo que deberíamos buscar, en lugar de darle tanta lana a estos cuates y que se la pasen en el jijijojo, de fiesta en fiesta, por la independencia, por la revolución, tomando vino, mezcal, en estas catas y etcétera, pues en lugar de utilizar esa lana para que se den la vida de reyes, de virreyes en Estados Unidos, mejor para impulsar la cultura verdaderamente acá en los Estados Unidos, la idiosincrasia, el orgullo de ser mexicanos acá en Estados Unidos, porque creo que ya estamos empezando en nuestra organización como comunidad. Ya lo vi yo con la gente que conocimos con mucho amor ahí en Washington, D.C., así que pues hay tanto que hacer y nosotros, eso hay que decirlo, ¿no? Nosotros seguiremos mandando dinero a México. Así es, mi querido Toño. Y bueno, pues ojalá que se abran más oportunidades, como que los paisanos puedan comprar sus casas a través del Infonavit, como en algún momento lo planteamos, a lo mejor hasta un fondo. Ya ven que muchos paisanos trabajan toda la vida y no todos necesariamente reciben un fondo de retiro, pero bueno, claro que son ideas que hay que llevar a la mañanera. Me dicen, ¿por qué no se lo vas y se lo dices a la mañanera? Sí, ya planteamos lo de las residencias faraónicas y en algún momento Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, prometió
una evaluación. No sabemos en qué quedó esa evaluación, pero seguiremos insistiendo. Gracias por estar al pendiente.